Secretaria de Estado, directora del CNI, secretario general de Administración Digital, director del Departamento de Seguridad Nacional, comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio, subdirector general del Centro Criptológico Nacional. Buenos días, ya casi buenas tardes. Viendo ese jamón, que espero que sea de mi tierra pacense, a uno le entra un poco de hambre. Bueno, buenas tardes. Para mí, como presidente de MAFRE, es un auténtico honor poder estar aquí un rato con vosotros en este foro de altísimo nivel sobre lo que está pasando, ¿no?, en el ciberespacio y los riesgos y las oportunidades que presenta. Lo primero que quiero hacer, he estado un rato viendo la ponencia anterior, es felicitaros a todos por el éxito de estas jornadas, que indudablemente pues, son importantes, ¿no?, y de mucho valor, y por el talento que estamos viendo, que sin duda pues, aportarán sus investigaciones y sus trabajos pues, importantes avances en el trabajo relacionado con la ciberseguridad. Creemos que la información y la transparencia son vitales, ¿no?, para poder combatir esto que podemos llamar, sin ninguna duda, ciberpandemia, ¿no? Yo creo que es importante. Los problemas no hay que ocultarlos, hay que hablarlos, hay que reconocer los aciertos y los errores y, desde luego, hay que aumentar nuestra capacidad de defensa también en estos temas, ¿no? No basta con contener, no basta con resistir, no basta con frenar, sino que realmente ese es el problema, ¿no?, que estamos solo intentando defendernos. La contención es importante, pero ya no es suficiente y claramente pues muchos pensamos que tenemos que pasar al ataque, que tenemos que empezar a combatir los ciberataques de otra manera. ¿Cuál es la realidad? Ya no estamos solo en un problema económico, ya no estamos solo ante un problema de las empresas, ya no estamos solo ante un problema de las instituciones. Estamos de verdad enfrentándonos a una situación, estamos enfrentándonos a una auténtica industria multinacional del cibercrimen y del terrorismo que, alguien me está hackeando mi máquina en estos momentos y hace que se apague, cosa que no había pasado nunca. Obviamente, pues como os decía, pues estamos enfrentándonos a una situación que increíble. Perdonadme, no seáis malos, Los recursos que disponen estas organizaciones son absolutamente diferentes a los que disponían hace poco tiempo. Podemos hablar de que en muchos casos hay países, hay estados, hay organizaciones paralelas paraestatales que están apoyando y defendiendo a estos profesionales del ciberterrorismo y que además ya muchas veces no solo buscan un móvil económico, que es importante generar ingresos, sino que además están tratando de desestabilizar el orden mundial conocido, como hemos visto en situaciones relevantes como es el propio Brexit y muchos procesos electorales, y en algunos casos sabemos que con éxito. No estamos hablando de esos hackers en versión romántica, de esos jóvenes que buscaban superarse con nuevas emociones, rompiendo barreras y encriptaciones. No estamos hablando de oportunistas que disparan sus ataques buscando ese mero beneficio rápido y desaparecer. Estamos hablando de una guerra a gran escala a nuestra economía, a nuestra sociedad y a los valores que representan las democracias. Y, por lo tanto, la respuesta de la sociedad debería ser también la que correspondiera a una amenaza de esa naturaleza. Perdonad que lo exponga de una manera tan cruda, ¿no?, pero hay dos realidades. La primera es indudable y es que nadie está a salvo, ninguna organización, ningún país está a salvo. Hemos visto ataques a hospitales, a escuelas, a ministerios e incluso también a instalaciones de alta seguridad, sistemas de alta inteligencia de algunos países, y hemos visto las vulnerabilidades. Y no solo en España, sino que esto es un problema global. Y frente a un problema global solo cabe, y eso defendemos, una solución global. Ha acabado el tiempo de esperar y de contener. Ha comenzado el tiempo de devolver los golpes y luchar como en una guerra. No se ganan las guerras defendiéndonos, sino atacando, ni siquiera en el deporte. No podemos salir a empatar, sino que esta noche hay que salir a ganar. Ha llegado el momento de pasar a esa ofensiva para destruir esta poderosa red del cibercrimen, como ya hicimos en el pasado con otro tipo de riesgos que pusieron en peligro el desarrollo económico mundial. Por ejemplo, el tráfico marítimo a partir del siglo XVI con la piratería en aquellas autopistas de los mares. Necesitamos grandes alianzas público-privadas que puedan ayudar a financiar, a investigar y a resolver estos
problemas. Necesitamos que instituciones transnacionales y los gobiernos, junto con las empresas, diseñen estrategias globales para ir arrinconando toda esta actividad criminal. No es solo la actividad económica que se pierde, son nuestros valores, es el correcto funcionamiento de nuestro sistema democrático y el propio orden mundial establecido que podemos llegar a perder el control del mismo. Nuestro mundo, nuestra sociedad, las personas no pueden quedar desprotegidas. Mapfre es una aseguradora, la más importante de España y de Latinoamérica, donde somos líderes, y podemos con nuestra actividad proteger casi todo. A pesar, por ejemplo, de la gravedad del cambio climático, que se ha disparado la siniestralidad en todo el mundo, el seguro, entre ellos Mapfre, ha encontrado respuesta frente a los grandes desastres naturales. Incluso en la pandemia, también los seguros de salud y de otras coberturas actuaron ejemplarmente. Pero este tercer riesgo mundial no tiene solución para ninguno de nosotros por sí solos. Va a ser imposible asegurar el ciberriesgo, es imposible asegurarlo si no cambiamos la estrategia. Lo venimos trabajando y denunciando en los grandes foros internacionales en los que estamos presentes. Hay que sentarse todos juntos a resolverlo. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy práctico. En el año 78, el día después de que la Constitución española fuera sancionada y promulgada por el rey, el día siguiente se aprobó en el Parlamento español la primera ley constitucional, la Ley de Seguros Agrarios, todavía vigente, que permitió solucionar de una vez para siempre el aseguramiento de las cosechas. En el año 78 ni los agricultores de este país podían pagar las primas ni los aseguradores estábamos dispuestos a ofrecer las coberturas necesarias. Sin embargo, gracias a esa colaboración público-privada, la agricultura española pudo modernizarse para siempre. A eso me estoy refiriendo, a ese tipo de colaboraciones. El seguro necesita trabajar sobre bases medibles, sobre bases predecibles y, sobre todo, con información real y conocida, porque alguien tiene que pagar un precio. No podemos hacerlo si no vemos el fin, si no vemos la posibilidad de que haya un trabajo serio para contener toda esta actividad. Hablar en estas jornadas de ello es comenzar a pensar cómo solucionarlo, ¿no? Porque el problema, en general, para las víctimas, y todos somos víctimas, como hemos visto, no contamos la verdad, no la vamos a contar, no nos interesa. El daño reputacional, la desconfianza de los clientes, el miedo a las sanciones, la confesión pública de tus debilidades tecnológicas. Nadie lo va a contar, nadie lo está contando y nadie está dando datos confiables y ciertos, por lo que se hace todavía mucho más difícil el aseguramiento y la protección. Como aseguradores globales que aseguramos a millones de empresas gigantes, medianas y pequeñas en todo el mundo, tenemos un doble rol, proteger a nuestros clientes, pero para protegerles a ellos, primero tenemos que protegernos nosotros. Un asegurador como Mapfre, que es el primer anillo de defensa de la actividad empresarial de un país, en España, por ejemplo, más del 20% de las empresas de este país son clientes nuestros, nos necesitan. Pero es que además nuestros proveedores, que son miles y miles de medianas y pequeñas empresas que también están dependiendo de nosotros. Si fallamos nosotros a las primeras de cambio en un ataque, podemos caer todos en cadena y gran parte de la actividad económica de nuestro país. Mapfre sufrió un tremendo ciberataque de ransomware el día 14 de agosto del año 2020, todavía apenas saliendo de la pandemia. Sábado, a última hora del día, un servidor estaba comiéndose un excelente plato de calamares en su tinta en San Vicente de la Barquera, cuando me llamaron y casi me atraganto en esa primera llamada. Fue un ataque que se detectó de manera inmediata y en cuestión de minutos nos quedamos completamente ciegos en España. El 90% de los servidores de Mapfre se bloquearon. Los delincuentes llevaban más de un año trabajando, tratando de acceder desde múltiples ubicaciones hasta que finalmente lo consiguieron, tras lograr desarrollar con éxito una firma de virus indetectable para nosotros y para cualquiera en aquel momento, porque llevaban ya bastante tiempo invirtiendo tiempo y esfuerzo para ejecutar esta acción. La fecha no fue casualidad, nos cegaron precisamente la noche previa al 15 de agosto, que como sabéis, y además siendo sábado, es el puente más intenso de movilidad que hay en España. Es el día más crítico para la mayor aseguradora de automóviles de este país, y vaya que se lo intentaron. Además del elevado nivel de seguridad de nuestros sistemas y la profesionalidad y compromiso de los empleados de Mapfre, lo que nos salvó de verdad es el haber hecho las pruebas, los ensayos, los ejercicios de manera reiterada en nuestros planes de gestión de crisis y de continuidad de negocio. Y el protocolo se pudo activar en pocos minutos. Esto nos permitió contener
aislar y proteger la información propia y la de nuestros clientes. Tanto es así que un año después la Agencia Española de Protección de Datos certificó que no se había producido fuga alguna de datos y además nos felicitó por dos acciones muy relevantes. La primera, por la preparación previa y ejecución de los protocolos y, en segundo lugar, por la transparencia que habíamos desarrollado. Por cierto, quiero agradecer también al CCN CERT por la gran colaboración que nos viene prestando también en aquel ataque. Y felicitar a la Administración española también por la alta capacitación de sus profesionales que desde el ámbito público están combatiendo esta realidad. El ataque, como os decía, se desencadenó aproximadamente a las 9 de la noche, sábado de vacaciones. En la madrugada se pudo contener el ataque y se desplegó la respuesta necesaria para garantizar que nuestros clientes asegurados de coches en España tenemos 6 millones de vehículos. Imagínense cuántos millones asegurados nuestros había circulando en aquel fin de semana. La prioridad era garantizar el servicio y atender a nuestros clientes de la manera que fuera. Afortunadamente, disponer de 3.000 oficinas físicas en España con papel y bolígrafo pudo ayudar sustancialmente a que en esas primeras horas los clientes pudieran ser atendidos de cualquier manera. En muy pocas horas, al día siguiente, amaneciendo, ese día 15, nos reunimos ya el Comité de Crisis para hacer un balance de la situación y definir la estrategia frente al ataque. Tomamos una decisión muy importante en aquel momento y es ser completamente transparentes y comenzamos a comunicar, un servidor el primero en las redes sociales, qué es lo que estaba pasando y a qué nos estábamos enfrentando. Porque también en aquellos momentos sospechábamos que no éramos los únicos que estaban siendo atacados y una manera útil de poder ayudar era poder compartir y coordinar la defensa. Nuestra reputación, a pesar de la gravedad de los hechos, salió reforzada y queremos que la transparencia, por eso, tiene que formar parte de la estrategia para acabar con este cibercrimen. Para concluir, me gustaría hacer una última reflexión sobre las empresas. Como decía, somos líderes en seguros para empresas. No solo aseguramos, como os decía, a miles, a cientos de miles de empresas en España. Aseguramos a 30 de las 35 empresas del IBEX español. Tenemos 500.000 de pymes y autónomos que nos confían sus riesgos, insisto, solo en España, porque en otros países tenemos muchísimas más también. Las grandes multinacionales, de verdad, tenemos mucho músculo para poder desarrollar y activar cada vez más protecciones. Seguramente todavía insuficientes, me diréis muchos expertos, pero porque somos conscientes, además, de que el riesgo cero no existe y de que la amenaza no para de crecer, incluso para empresas de nuestro tamaño pues nos obliga a hacer ingentes inversiones, cada vez invertir más en prevención, pero lo que sabemos es que las pymes de este país, cientos de miles, en torno a 1 millón de pymes que hay en este país, están doblemente desnudas frente a los ciberriesgos. Las pymes de este país y prácticamente todos los países, cuando se van sus trabajadores y responsables, dejan sus puertas abiertas, sí, dejan sus puertas abiertas, no las físicas, que las pueden cerrar, sino las digitales. Todas las entradas están abiertas para que esas fuerzas ocultas, pero reales, campen a sus anchas por sus equipos y conexiones, a los propios y a los de las empresas con las que colaboran. Colaboran con empresas como Mafre después. Por eso, pues todavía tenemos que insistir más. La inmensa mayoría de las pymes españolas no ha asimilado la gravedad del riesgo. Apenas un 3% de las que están con nosotros aseguradas tienen seguro de ciberriesgos, solo un 3%, a pesar de que sabemos que el 60% de las empresas, de las pymes, que sufren algún ataque, prácticamente cierran en los 6 meses siguientes al ciberataque. 60% cierran los 6 meses siguientes. Su debilidad económica y su debilidad tecnológica es evidente. No tienen capacidad para protegerse. Su tamaño les impide afrontar de una manera mínimamente eficiente la magnitud del riesgo al que se enfrentan. Por eso creo que tenemos que plantear un proyecto de Estado para ser capaces de ayudarles. Y así me consta, ¿no?, que los programas públicos de digitalización están tratando de ayudar, de incorporar la cultura de la protección frente a los ciberriesgos. Pero hay que correr más y hay que generalizar más esta estrategia. Creo que, igual que pedimos para las empresas que tengan un seguro de responsabilidad civil para atender los daños que puedan producir a sus clientes, por pequeño que sea, que tienen prácticamente todas un seguro de daños e incendios, prácticamente todas deberían tener un seguro frente a los ciberriesgos que hiciera frente a los peligros de Internet, porque si no, desaparecerán en cuanto sufran la más mínima incidencia. Y además disponen de información sensible de todos nosotros que pasará a estar disponible para las fuerzas del mal. Cuando la industria aseguradora reclamamos
que las empresas tengan seguros, no lo estamos haciendo solo porque sea nuestro negocio, que es verdad, pero no tenemos conflicto. Estamos absolutamente seguros de que protegernos es absolutamente necesario y que, bueno, pues piensen lo que pasaría en estos tiempos, por ejemplo, si cuando salgan de esta actividad con su vehículo como peatón sufren un daño. Piensen qué pasaría si pensaran que el dueño de ese vehículo, que el conductor de ese vehículo no tiene seguro porque no fuera obligatorio y que el conductor de ese vehículo o el dueño de ese vehículo tuviera que pagar por sus propios medios el daño que causaran. El seguro obligatorio de automóvil se aprobó en el año 1964. Fíjese lo que hemos recorrido. Ahora, ante el reforzamiento de las medidas de seguridad de las grandes empresas y las instituciones, las pymes, que son además proveedores de todas las grandes empresas y de las administraciones públicas, son el eslabón más débil de la cadena. Se han convertido además en uno de los principales vectores de ataque y además son usados por los ciberdelincuentes para acceder a los sistemas de información de las grandes empresas y administraciones. Y, aunque sea en contra de su voluntad, se han convertido, desgraciadamente, en el caballo de Troya de esta guerra. Además de proveedores de empresas, las pymes son cada vez más, como decía, dueñas de mucha información privada valiosísima de los clientes. Creo que ha llegado el momento de impulsar esa protección con seguros y programas capaces. Si no, y esa es la afirmación rotunda que hago, muchas de ellas van a dejar de trabajar con las grandes empresas y las administraciones, porque desde ya, les estamos requiriendo las suficientes certificaciones y documentaciones de su autoprotección que, lamentablemente, la mayoría, como decía, no son capaces de aportar y, por lo tanto, muchas de ellas se verán condenadas a trabajar de otra manera y a perder a sus clientes principales. Concluyo agradeciendo al Ministerio de Defensa y en especial al CCN-CERT y al Mando Conjunto del Ciberespacio la organización de estas extraordinarias y exitosas jornadas, así como la oportunidad de poder compartir con vosotros estas reflexiones. Las empresas somos aliados y las aseguradoras estamos ahí para cuando todo falla. Contad con nosotros para esta gran alianza. Sigamos trabajando juntos frente a esta terrible amenaza y a ver si conseguimos que, con las grandes oportunidades que la tecnología nos va trayendo cada vez más, pues podamos vernos libres de todos estos riesgos y podamos concentrar nuestras capacidades en generar el bien, no en protegernos del mal, mejorar la vida de las personas y ayudar a transformar el mundo hacia una realidad más justa, más inclusiva, más solidaria y más sostenible. Muchísimas gracias y buenas tardes.